¿Qué opina de lo que dijo Juan Pablo Escobar de Nicolás? Pudo salir vivo de su secuestro gracias a que su padre Roberto Escobar tenía un contacto directo con la DEA. Básicamente Juan Pablo en su libro asegura que Roberto era informante y trabajaba con la DEA. Empezamos con esa, Nicolás. Bueno, pues lo que pasa es que cuando Juan Pablo arranca a narrar su libro para poder salir a venderlo, tiene que meter cualquier cantidad de mentiras. Hay que tener en cuenta que cuando Pablo muere, aunque Juan Pablo era un niño, no era tan santo ni tan transparente como muchísimas personas creen. Era más bien malongo y es de entenderse, puesto que Pablo pues estaba encaletado en una guerra tremenda. La mamá se la pasaba por el mundo comprando de toda clase de muebles para poder adornar las casas, porque eso sí era feliz gastando dinero y millones a borbotones. Pero llegando al punto específico de Esteban Valderrama, de la pregunta que hace, pues si mi padre Roberto Escobar Gaviria tenía que ver algo con la DEA, me imagino que fue la misma DEA la que le contó a Juan Pablo Escobar y también él tenía que ver con la DEA. Pero pensemos un poquitico esto. Vamos a hablar lo que dice la historia. Vamos a irnos a ese proceso directo de lo que dice la historia sobre la muerte de Pablo Escobar, que a futuro vamos a empezar a darle el trámite para que ustedes puedan conocer bien esa historia. Si Roberto Escobar Gaviria y Hermilda Gaviria de Escobar tuvieron que ver con la muerte de Pablo para entregar lo que al único animal que se le ocurre pensar que su propia abuela, madre de su padre, lo iba a entregar, es a Juan Pablo, ¿cierto? Pero ustedes recuerdan que cuando Pablo muere, quien está hablando por teléfono con Pablo fue Juan Pablo. Si Juan Pablo sabía que los teléfonos no podían estar activos más de 2 o 3 minutos porque ya se volvían rastreables, ¿por qué se empecinó en hablar tanto tiempo con su padre? ¿No habrá sido más bien que entre él y la madre, que ya estaban cansados de estar rodando de un lado para otro y metidos en un apartamento en donde estaban acostumbrados a todos los lujos y a vivir como reyes, ya estaban cansados y más bien se dedicaron hablar por teléfono con Pablo para poder hacer que llegara el bloque de búsqueda donde estaba Pablo? O sea, yo me hago esas preguntas más que pensar que un Roberto Escobar Gaviria que estaba metido dentro de una cárcel de máxima seguridad y adicional a que estaba metido en una cárcel de máxima seguridad, pues era muy difícil para él poder comunicarse con Pablo o poder estar poder entregarle comunicación, porque absolutamente nadie sabía dónde estaba Pablo metido. Entonces uno o que mi abuela Hermilda supiera dónde estaba pues Pablo metido. O sea, Roberto Escobar Gaviria estaba metido dentro de una cárcel y no podemos dejar de contarles a todos ustedes que Roberto Escobar Gaviria, si hubiera estado vinculado con los grupos que estaban en contra de Pablo, hablemos de la DEA, hablemos de la CIA, del FBI, del DAS, del B2, de la SIGIN, de la DIJÍN, mejor dicho, si empezamos a enumerarlos todos, se tuvieron que unir como 18 multigrupos, porque estamos hablando de gente que tenía una capacidad guerrerista impresionante para poder acabar con Pablo, pues entonces no le hubieran hecho a él jamás un atentado y no hubiese quedado como ustedes lo ven acá en este momento, que quedó prácticamente ciego y prácticamente sordo. Entonces, para ir a hablar, para uno poder salir a vender un librito, pues no creo que sea necesario salir a hablar un montón de estupideces que no son necesarias. Y lo otro, no era tampoco necesario salir a vender un libro para poder subsistir. Juan Pablo le quedaron miles de millones para poder vivir como un rey. Quedó con todas las obras de arte que compró Pablo, que se robaron en la guerra. En fin, o sea, Juan Pablo Escobar quedó multimillonario para salir a decir que tiene que ir a hacer un librito para poder subsistir, que es con el cuento que les venden a todas las personas el libro, y adicional a eso, meter mentiras dentro de un libro para poder venderlo. Pues esa es la respuesta directa para Esteban Valderrama.